Johannes Kepler fue un astrónomo alemán cuyo principal aporte fue las leyes fundamentales del movimiento de los planetas. Él mismo no las consideró leyes, sino parte de una armonía celestial que reflejaba la influencia de Dios en el universo. Los descubrimientos de Kepler hicieron que pasara desde el modelo de Nicolás Copérnico, con el Sol como el centro del universo, a un universo dinámico, con los planetas girando alrededor del Sol en órbitas no circulares. Kepler redujo descripciones geocéntricas al heliocentrismo. Así salieron las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler fueron enunciadas por Johannes Kepler para describir matemáticamente el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. Aunque él no las enunció en el mismo orden, en la actualidad las leyes se enumeran como siguiente. Primera ley, 1609. Todos los planetas se desplazan alrededor del Sol, describiendo órbitas elípticas, estando el Sol situado en uno de los focos. Segunda ley, 1609. El radio vector que une un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Ley de las áreas es equivalente a la constancia del momento angular, es decir, cuando el planeta está más alejado del Sol. Afelio. Su velocidad es menor que cuando está más cercano al Sol. Perhielio. En el afelio y en el perhielo, el momento angular es el producto de la masa del planeta, su velocidad y su distancia al centro del Sol. Tercera ley, 1618. Para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semejante mayor, c, de su órbita elíptica, donde t es el periodo orbital, tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol. L es la distancia media del planeta con el Sol, y k la constante de proporcionalidad. Estas leyes se aplican a otros cuerpos astronómicos que se encuentran en mutua influencia gravitatoria con el sistema formado por la Tierra y la Luna. Simon Stevin fue un físico matemático belga que concentró sus investigaciones en los campos de la estética y de la hidrostática a finales del siglo XVI, y desarrolló estudios también en el campo de la geometría vectorial. Entre otras cosas, él demostró experimentalmente que la presión ejercida por un fluido depende exclusivamente de su altura. La ley de Stevin está relacionada con verificaciones que podemos realizar sobre la presión atmosférica y la presión en los líquidos. Como sabemos de los estudios en el campo de la hidrostática, cuando consideramos un líquido cualquiera está en equilibrio, tenemos magnitudes importantes a observar, tales como masa específica, aceleración gravitatoria local, altura de la columna del líquido. Blaise Pascal fue un matemático, físico, inventor, escritor y teólogo francés. Revolucionó desde muy temprana edad en el mundo. Pascal inventó la primera calculadora para ayudar a su padre con las cuentas. La máquina llamada pascalina era similar a las calculadoras mecánicas en 1940. El diseño de esta calculadora era complicado porque aquella época la moneda en Francia no seguía el sistema decimal. Se fabricaron 50 máquinas, pero no se vendieron muy bien y dejaron de fabricarse. En 1647 demostró que existía el vacío, y en 1648
comprobó que la presión atmosférica disminuía a medida que aumentaba la altura. Pascal demostró, mediante un experimento, que el nivel de la columna de mercurio de un barómetro lo determina el aumento o disposición de la presión atmosférica circundante. Este descubrimiento verificó la hipótesis del físico italiano Evangelista Torricelli respecto al efecto de la presión atmosférica sobre el equilibrio de los líquidos. Otras de las contribuciones científicas importantes de Pascal son la deducción del llamado principio de Pascal, que establece que los líquidos transmiten presiones con la misma intensidad de todas las direcciones, y de sus investigaciones sobre las cantidades infinitas. Pascal creía que el progreso humano se estimulaba con la acumulación de los descubrimientos científicos. Robert Hooke fue un científico británico conocido también como el hombre del Renacimiento. En la Inglaterra del siglo XVII obtuvo este nombre gracias a su amplio trabajo en áreas de la ciencia como la biología, la física y la astronomía. Egresó de Oxford y se dedicó a trabajar con la Sociedad Real en las Ciencias con la Escuela de Gresham. Fue el primer científico que descubrió la ley de elasticidad, también conocida como ley de Hooke. Fue publicada por primera vez de manera enigmática en 1678. Hooke llevaba tiempo trabajando con distintos cuerpos delgados y largos, midiendo el nivel en el que se quebraban. Durante una asignación le pidieron que observara el punto de flexión del objeto antes de romperse, lo que llevó a Hooke a establecer los niveles de elasticidad bajo fuerza. Por miedo a que se divulgasen sus secretos y se atribuyeran a otras personas, Hooke publica sus avances de manera muy celosa, utilizando anagramas para dar explicación a sus teorías. Uno de los descubrimientos de Robert Hooke fue la ley de elasticidad, que lleva su nombre y describe la variación lineal de la tensión con la extensión de un resorte elástico. Pudimos observar que la época del Renacimiento llega a ser uno de los grandes momentos de la historia universal, al mismo tiempo etapa de grandes hallazgos físicos. Surgieron los genios del Renacimiento, que con sus grandes descubrimientos hicieron ese periodo un fenómeno que marcó la historia de la física, dejando impregnados sus aportes, el invento como el telescopio, y que gracias a ellos otros científicos pueden seguir prosiguiendo con más